Bueno, entonces comenzamos hoy lo que es diseño de experimentos como electiva en el programa de ingeniería industrial. Eh, Como les presenté en la primera clase, vamos a desarrollar eh, la asignatura de, o el curso electivo de diseño de experimentos con unas temáticas que le estoy recordando. Vamos a comenzar con la parte introductoria de lo que es la estadística descriptiva inferencial. Pasamos posteriormente a lo que es experimentos unifactoriales. Estas dos temáticas la trataremos de desarrollar el día de hoy con el propósito de que ustedes ya tengan el recurso suficiente para desarrollar el primer taller. Obviamente, la parte introductoria de lo que es diseño de experimentos es conocido por ustedes que es una herramienta aplicada a todos los campos. Por lo tanto, es importante que el ingeniero industrial conozca esta herramienta, sobre todo cuando se enfoca a la parte investigativa. También hay que recordarle lo que implica realizar un experimento. Un experimento es realizar una serie de pruebas que está sustentada en una metodología, y el propósito de realizar un experimento dentro del contexto de la ingeniería es obtener respuestas acertadas que eh, en ingeniería se conoce como la optimización del proceso. Por lo tanto, el diseño de experimento permite de esta manera hacer un análisis de los resultados de una información, obviamente con el propósito de plantear o validar ciertos objetivos. Por ejemplo, uno de los objetivos que se puede validar es diseñar nuevos productos o servicios. El diseño de nuevos productos o servicios conlleva que se haga una experimentación, ¿no? Con, eh, obviamente, ciertos elementos o ciertas variables que van a incidir en ese nuevo producto. Por ejemplo, modificaciones de áreas, modificaciones de variables que inciden en el producto, conlleva a que tú tengas o poseas niveles o condiciones para la mejora. Y esos niveles o condiciones implica que hagas un experimento. Obviamente hay que estructurar un experimento para determinar bajo qué condiciones obtienes ese nuevo producto. Además de desarrollar los nuevos productos, obviamente implica o se evidencia rendimientos dentro de ese proceso experimental. Y evaluar rendimiento, como todos nosotros sabemos, es analizar cuán mejora ha tenido el proceso, y si ha tenido una mejora sustancial, ya estamos hablando ya de una etapa que se conoce como optimización del proceso. Entonces, esa es la importancia del diseño de experimento, que hay que hacer experimentaciones para poder llegar a esa optimización que, como todos ustedes saben, es el fundamento esencial de un ingeniero cuando está trabajando en producción, ¿no? A realizar optimización, que implica, obviamente, alto rendimiento en el proceso y disminución de los costos de los mismos procesos, ¿no? Vamos, como les decía hace un momento, a hacer un repaso breve de lo
que es la estadística descriptiva inferencial, que vamos a tomarlo en esta segunda sección como experimentos comparativos simples. Es sabido por ustedes que la metodología estadística, y sobre todo la estadística descriptiva como herramienta, presenta ciertas visualizaciones. Por ejemplo, el diagrama de dispersión es una herramienta gráfica que te mide cómo es la variabilidad de la información que obtienes dentro del proceso. Existen también otros diagramas como el diagrama de caja y bigote que le llaman, o box plots, que te permite realizar o evaluar las condiciones de la información eh, con la ventaja de que simultáneamente puedes observar cómo es la medida de localización y la medida de variabilidad de esa información. Esa es una gran ventaja de la herramienta BoxPlot que vamos obviamente a desarrollar en este curso. Y es claro también que ustedes en el desarrollo de la estadística descriptiva vieron ciertos estadísticos que se conocen como medidas de localización y variabilidad. Obviamente, recuerden que estas estadísticas te permiten representar numéricamente la información que estás obteniendo de ese proceso. Ahora, dentro del desarrollo del curso, vamos a tomar como un caso de estudio o un ejemplo, un ejercicio base que es sobre un experimento de unos drones de una determinada marca que eh, se realizó esta experimentación en una área o en un campo en donde se presentaba unos cultivos y por lo tanto la idea era hacer un elemento o equipo de vuelo, en este caso repito que son los drones, el más óptimos, el dron que sustentaba mayor tiempo en el aire, por lo que era el dron ideal dentro de este experimento. Pero vamos a tomar esa información experimental de los drones y vamos poco a poco llevarlo hacia la parte del diseño experimental. Vamos a comenzar obviamente con la parte descriptiva e inferencial, pero después con esa misma información vamos a llegar hasta lo que es el diseño, en este caso el diseño unifactorial, que es la meta que nos proponemos en el día de hoy. Aquí ustedes pueden visualizar un esquema de unos drones que son utilizados en la agricultura y la idea central es evaluar 4 tipos de drones en este experimento. Obviamente, el cultivo, por ejemplo, puede ser una zona cafetera y se quiere evaluar la utilidad de esos drones, por ejemplo, para hacer aspersión con el propósito de eliminar plagas dentro de este cultivo. Como se trata de un experimento, hay ciertas preguntas que ustedes deben, obviamente, enfocarse dentro del proceso experimental, ¿no? ¿Qué metodología, por ejemplo, qué metodología estadística se debe aplicar en los ensayos para poder obtener la optimización y, y generar una reducción de los costos de fabricación? Porque recuerda que yo le dije, no solamente la optimización tiene que ver con tener el mejor dron, sino también reducir los costos de esa fabricación. Otra pregunta, por ejemplo, puede ser, ¿es posible realizar un contraste entre los drones? Recuerden que aquí se está evaluando 4 tipos de drones y la idea es mirar y contrastar esos drones aplicando obviamente las herramientas estadísticas matemáticas.
¿Es posible encontrar también diferencias entre ellos? ¿Cómo vamos a encontrar la diferencia? ¿Qué elementos matemáticos o estadísticos vamos a utilizar para encontrar esas diferencias? Y, por supuesto, otras preguntas, por ejemplo, sería los tiempos de vuelo o respuesta en este caso, porque la idea central es que tú tengas una variable que se conoce como variable respuesta. La variable respuesta es aquella que tú tomas o obtienes de la unidad experimental. En este caso, la unidad experimental son los drones. Entonces se decía o se dice de esa variable respuesta qué tipo de distribución posee. Recuerden, en estadística inferencial, que es el diseño experimento como tal, uno asume que la información sigue una distribución normal, ¿no? Tiene un comportamiento basado en la distribución normal y eso es lo que uno espera y esas pruebas hay que realizarlas. También puedes evaluar los intervalos de confianza de la diferencia de promedios en cuanto se haga la comparación entre los drones. Y obviamente eso lo puedes realizar no solamente con intervalo de confianza, sino también con contraste de hipótesis, que es otra herramienta que puedes utilizar para encontrar esas diferencias. Ahora bien, dentro de la estadística descriptiva y inferencial, ¿cuál es la limitación que encontraron? Y les explico de qué se trata. Cuando ustedes dieron o vieron lo que fue la estadística inferencial con intervalos de confianza y contraste de hipótesis, comparaban dos poblaciones, no comparaban tres, no comparaban cuatro. Aquí el concepto de población son niveles. O sea, en estadística inferencial comparaban máximo dos niveles mediante intervalos de confianza o mediante contrastes o prueba de hipótesis. Esa es la razón del diseño de experimentos. Y esa es una ventaja del diseño de experimentos. Es que puedes comparar más de dos niveles, y repito, que se conocía como poblaciones en estadística inferencial. Aquí le vamos a llamar niveles. Entonces, el diseño de experimentos te permite hacer esa comparación entre más de dos niveles, que es la limitación que encontraban en estadística inferencial. Veamos un ejemplo. Vamos a asumir que hay una compañía, como yo les decía, que desea seleccionar un dron. El mejor dron que te permite, obviamente, trabajar en una zona en particular. Y recuerden que estamos hablando de una sola cafetera, ¿no? Este tipo de dron en la agricultura se llaman multirotores o cuadricópteros. Este tipo de drones generalmente tiene un vuelo aproximado de 30 minutos con una cobertura aproximada de 65 hectáreas. Ustedes observan que hay cuatro tipos de drones, pero esa diferencia de los drones se debe exclusivamente al tamaño de la aleta, porque las aletas van desde 8 centímetros a 14 centímetros. También observan que cada dron, dependiendo obviamente del tipo de aleta, eh, se presentaron como variable de respuesta. Recuerden el tiempo, los valores que ustedes observan son variables, la variable de respuesta son tiempos, y se presentaron 10 réplicas en este sentido. Las réplicas, obviamente, la respuesta que genera el dron, que es la unidad experimental, cuando ustedes someten a esa condición. Por ejemplo, en forma aleatoria, vamos a asumir que ustedes toman el dron con aleta de 8 centímetros, se procede a aplicarlo, utilizarlo en el área de cultivo y ustedes simplemente toman el tiempo de vuelo hasta que el dron obviamente pierde altura. Ustedes dicen, bueno, el tiempo de vuelo de ese dron, por ejemplo,
fueron 23 minutos, que es la primera observación que ustedes observan. Ustedes se presenta en la tabla de información, en la base de datos que se tiene. Así se hace con todos los drones, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan que eso se realiza en forma aleatoria. ¿Qué significa realizarlo en forma aleatoria? En que la información que ustedes ven en la tabla, la secuencia no es que primero comience con el dron de aleta 8 y después termine con el dron de aleta 14. Me explico. Cuando ustedes toman un dato, ese dato que van a tomar es porque se aleatorizó qué dron iba a iniciar. Por ejemplo, que mediante una metodología de números aleatorios, tú tomes una ficha y diga, bueno, la ficha dice que debes utilizar el dron con aleta 10 y esa ficha me indica también que es la réplica número 8, o sea, la observación número 8 de ese dron 10. Y de esa manera tú vas a aleatorizar la forma en que se tomó la información. Cada balota que tú saques implica una posición dentro de la tabla. ¿Con qué propósito se hace? Esa aleatorización se hace para que el error sea, o se recuerden que todo experimento genera un error, ¿no? Para que el error sea homogéneo en todos los niveles. Eso significa que el mismo error debe estar en el dron de aleta 8 que en el del 10, que en el del 12, que el dron de aleta 14. El mismo error porque se sometió a una aleatorización de la información. Obviamente, una vez obtenidos los datos, tú puedes fácilmente obtener estadísticas descriptivas. Por ejemplo, el promedio o la varianza. Ahí les recuerdo la fórmula de promedio, que es una combinación lineal, igual que la varianza, que son combinaciones lineales, ¿no? Recuerden que una combinación es una sumatoria de una constante por la variable. La variable en este caso es y sub i, que es la respuesta, y la constante es 1 sobre n, que es el peso que se le da a la variable. Eso se llama combinación lineal. Lo propio se hace con la varianza, ¿no? Recuerden que la varianza es una distancia. Cuando ustedes recurren a una diferencia, se está midiendo una distancia. Por eso que el rango, que es la medida de variabilidad más pequeña, más sencilla que ustedes observan, es una distancia, ¿no? Es la esencia de la estadística, medir distancias para evaluar variabilidades. Sin la variabilidad no existe estadística. Bueno, esta es la fórmula del promedio y la fórmula de varianza que ellos a lo largo de la carrera han desarrollado. Por ejemplo, aquí se trata de determinar cuál es el tiempo promedio de vuelo del dron con longitud de aleta de 10 centímetros. Los cálculos indican que el tiempo promedio de vuelo en minutos es de 35.88 y la varianza es de 4.23. Estadísticos utilizados frecuentemente por ustedes, tanto la media como la varianza. Recuerden la raíz de la varianza que genera la desviación estándar. Todos son estadísticos porque provienen de la muestra. Este es el diagrama Gauss-Plot. El diagrama de Gauss-Plot te permite hacer una comparación entre los drones, en este caso, los 4 drones. Ese diagrama Gauss-Plot, observen que obtienes de ese diagrama. Tienes una altura de la caja, esa altura te da el rango intercuartil, y el rango intercuartil no es más que la variabilidad, o sea, que tú puedes fácilmente, visualizando el Gauss-Plot, fácilmente puedes observar si un dron es más variable que otro. Por ejemplo, el dron cuya aleta tiene 14 centímetros, observen, es el dron que menos variabilidad posee. Mire la altura del rango intercuartil. Si estamos hablando de tiempo de vuelo y la medida de localización, que en este caso sería la mediana, es claro que el dron
cuya aleta tiene un tamaño de 10 centímetros, tiene el mayor tiempo de vuelo. Eso es lo que es el boss plot. Ese diagrama te permite, y como observan ustedes, realizar comparaciones. Aquí está cómo se programa en R, cómo ustedes pueden obtener la media, la desviación y el diagrama de caja y gote o boss plot del drop. Lo vamos a hacer ahora, ¿no? Para que quede claro cómo podemos obtener mediante el programa R el boss plot. Aquí está en el Skype de R. Recuerden que R es un programa libre, ustedes bajan sin costos. El momento, esta es la versión 4.0, ¿no? En el momento que ustedes bajan, hay una consola que es esta. Se puede trabajar en la consola, yo puedo trabajar y calcular, colocar la información del dron y calcular la media, la varianza, la desviación, hacer las gráficas sin ningún problema. La consola se puede trabajar, pero es recomendable que ustedes le digan al AR que abra un Scribe, abrir Scribe y te genera esta ventana. ¿Y por qué te recomiendan trabajar con el Scribe? Porque tú puedes grabar y guardar esta información de esta ventana, que no lo puedes hacer con la consola. Entonces, por ejemplo, aquí se coloca la información del dron. Este es el dron 10. Miren que se tiene el signo negativo, el signo menor, después viene el signo negativo, C, que implica columna, abro paréntesis y empiezo a tomar los datos, ¿no? El tiempo de vuelo o el primer tiempo de vuelo del dron 10 es 38.2, coma, para separar el siguiente dato que es 35.3 y así sucesivamente. Aquí están los 10 réplicas, recuerden que se conoce como réplicas el diseño experimento, que son las observaciones, réplicas, porque se hace bajo las mismas condiciones y ya tenemos la información recabada para ese dron. Vamos a calcular el promedio, que es la medida de localización y la medida de variabilidad, tanto la desviación como la varianza. Entonces simplemente, es claro que hay unos comandos en R, min para calcular el promedio, SD para calcular la desviación, bossplot, miren, para calcular el diagrama de caja y bigote. Entonces vamos a darle, obviamente vamos a decirle al AR que compile o que tome la información. Vamos aquí y miren en el tercer icono, selecciona la línea y dice, bueno, aquí se tomó la información del dron. Dron 10, miren que estamos tomando el dron 10. No comencé con el 8, pero es para que ustedes sepan que para cualquier de los drones que estamos evaluando en este experimento se puede seleccionar, ¿no? El promedio, vamos a calcular cuál es el tiempo promedio de ese dron, 35.88. Y podemos calcular la desviación, ¿no? La desviación, 2.05. Y la varianza, 4.23, que fue el valor obtenido manualmente. Y vamos a hacer el bossplot. Aquí dice, miren el comando que se utiliza, bossplot y el nombre de la variable, drone 10. Compilamos y resulta la gráfica. Voy a abrir el espacio para que la gráfica la observen, ¿no? Aquí está la gráfica. Observen que la gráfica queda perfecta. Esta es la gráfica que genera R y me da, obviamente, el comportamiento mediante bossplot de ese dron 10. Miren que aquí aparece como es una especie de doble raya. Aquí está el cuartil inferior y está la mediana. Recuerda que la mediana es una medida de localización. Más o menos me está indicando que el tiempo promedio de vuelo, tal y como establece aquí, ¿no? 35.88. Este sería 35 aproximadamente, ¿no? Porque esta es la media y esta es la mediana, ¿no? Recuerden la diferencia entre la media y la mediana. Este es un punto extremo superior, un punto extremo inferior. Aquí hay unos puntos que ustedes como ingenieros deben verificar porque pueden ser puntos fuera de contexto, lo que le llaman outliers.
Y outlier, ¿qué te da? Que puede ser errores, ¿no? Hay pruebas para determinar si existe o no outlier, y si existe outlier hay que eliminar el punto, ¿no? Si tú tenías 10 réplicas y encuentras un outlier, obviamente ya debes evaluar esa información para las 9 réplicas restantes. Este es en cuanto a lo que es la parte descriptiva, que yo les había manifestado hace un momento, de lo que se establece en el drone. Ahora bien, ustedes también en estadísticas inferencial desarrollaron lo que es intervalo de confianza. Yo les comenté que generalmente cuando uno como ingeniero trabaja en procesos productivos, hace experimentos, desconoce la desviación de la población, obviamente porque son el momento de hacer experimentos porque es algo novedoso, ¿no? Tú desconoces la desviación de la población, por lo tanto debes trabajar con la desviación muestral, la información que tú seleccionas en el experimento, y como vas a trabajar con la muestra, repito, debes tomar la desviación muestral. El solo hecho de trabajar con la desviación muestral, el estadístico aplicado cuando es desconocida la desviación de la población es la distribución TD-Student. Entonces la TD-Student la aplicas, este es el intervalo de confianza de la TD-Student. Por ejemplo, este intervalo te permite determinar qué tiempo promedio de vuelo tiene el dron 10, pero ese tiempo promedio de vuelo te lo da en un rango, ¿no? Bajo una confiabilidad. Recuerden que se llama intervalo de confianza porque tiene una confiabilidad. Y también puedes, obviamente, hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, que se compara dos drones y debes aplicar el intervalo de confianza de diferencia de medias, asumiendo, puede ser, asumiendo que tanto la información del dron 1 como el dron 2 sigue una distribución normal, normalmente distribuidas, y que son independientes ambos niveles, ¿no? Tanto del dron 1 como el dron 2, si es el caso que se está comparando. Una vez asumido estadísticamente esos supuestos, también debes asumir si vas a considerar que las varianzas son similares en ambas, si son similares en los drones que estás comparando. Si asumes que las varianzas son similares, implica que debes hallar una desviación ponderada o varianza promedio. Obviamente la raíz de esa varianza promedio genera la desviación ponderada, obviamente para ubicarla dentro del intervalo, tal y como aparece en la formulación. Por ejemplo, aquí se está tomando los drones cuya ala o aleta es de 10 centímetros con respecto al dron de 14 centímetros. Vamos a compararla. Además de compararla, podemos evaluar obviamente el intervalo de confianza de uno de los drones, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular el intervalo de confianza del dron 10, cuya aleta es de 10. Cuando hablo de 10, me refiero a la aleta del dron, cuya aleta es de 10 centímetros. Recuerden que el promedio era 35.88 y aplicando el intervalo de confianza, este es el valor de 2.26, el valor de T-Student bajo la confiabilidad del 95%. Recuerden que ese 2.26 se busca en la tabla de la T-Student con 9 grados de libertad, porque recuerden que hay 10 observaciones, y alfa medio, ¿no? Alfa medio, siendo alfa 0.05, alfa medio 0.025, eso da 2.26. Sabemos cuál es la desviación del dron, que es 2.057, porque la varianza dio 4.23, y el tamaño de la muestra, el número de réplicas, que es 10. Realizando el intervalo de confianza nos da que ese dron de 10 centímetros de aleta tiene un tiempo promedio de vuelo entre 34.68 minutos y 37.072 minutos. Ese es el rango de vuelo del dron. Obviamente, si yo cambio la confiabilidad, cambia obviamente el valor de T-Student y me va a cambiar los valores del intervalo. Este es para una confiabilidad del 95%. Si lo hago para una confiabilidad del 99%, lo probable es que ustedes amplíen el intervalo. Ahora vamos a hacer la comparación del dron 10 con el dron 14.
El dron que tiene aleta de 10 centímetros y el dron que tiene aleta de 14 centímetros. Obviamente vamos a utilizar diferencia de medias. Esta es la media del dron 10, esta es la media del dron 14. Veamos, obviamente aquí está la T de Student basado en los grados de libertad, pero los grados de libertad recuerden que es N1 más N2 menos 2, porque ya estamos haciendo una comparación de poblaciones. Esta es la desviación ponderada o promedio, porque estamos considerando que las varianzas son similares, desconocidas, pero similares. Aquí les muestro cómo se calculó, 2.16. Obviamente los grados de libertad. Evaluamos el intervalo, eso da un intervalo entre 8.69 y 12.76. Aquí debe ser 10, ¿no? Porque son las muestras que se tienen. Las muestras, debe ser 10. Pero los resultados están correctos. Simplemente es modificar no 9, sino 10. ¿Qué nos da como resultado? Mire que se está haciendo comparación entre el dron 10 y el 14, ¿no? Da de 8.69 y 12.76. Pero como ambos son positivos y tú estás haciendo una diferencia de promedios y ambos valores dieron positivo, ¿qué implica? Como es una diferencia, ¿qué implica con ello? Que el dron 1 tiene en promedio más tiempo de vuelo que el dron 2, porque la diferencia siempre dio positiva. Entonces, el momento de mirar que los valores del intervalo ambos son positivos, implica que esa diferencia siempre es positiva. Y si la diferencia siempre es positiva, ello induce a pensar de que el promedio 1, que sería el dron de 10 centímetros, tiene mayor tiempo de vuelo en cuanto al promedio, ¿no? Mayor tiempo de vuelo que el dron 2, que es el de 14 centímetros. Esta es la forma de hacer la comparación mediante intervalos de confianza. Aquí les muestro el programa. Se programa, se puede programar. Vean que aquí les muestro, pero también se puede utilizar por defecto algunos comandos del R y no necesitas programar como está aquí. Aquí es la forma de programar los intervalos de confianza, pero ustedes pueden utilizar, repito, un comando del R y te permite hacer exactamente lo mismo, te permite hallar los límites, los intervalos de confianza en este caso. Veamos en R cómo se hace. Voy a ir a R. Voy a presentar no solamente el programa que está aquí, que se hizo, también el comando que utiliza R para también construir los intervalos de confianza. Vean aquí, intervalo de confianza. Vamos a calcular el intervalo de confianza del dron 10. ¿Sí? Aquí está el mismo programa que le estoy presentando en el slide. Entonces voy a darle clic. Ahí tomo el límite superior. Está calculando el límite superior del intervalo. Aquí va a tomar el límite inferior. Aquí va a determinar ya el intervalo para que tenga la salida de los datos en el intervalo. Ahí están la salida de los datos. Este es el intervalo de confianza del dron 10. Nada más estoy indicando que el dron 10 tiene como límite inferior 34.40. Ese es el tiempo promedio de vuelo como límite inferior. Y como límite superior 37.35. Recuerden, bajo una confiabilidad que es del 95%. Uno debe indicar inmediatamente, dado los valores del intervalo y la confiabilidad que se establece para ese intervalo. Pero les dije que en R aparece un comando que te genera tanto la prueba de hipótesis como el intervalo de confianza, ¿no? Que es el t.text. Vamos a darle clic. Ahí está el t.text. Y miren lo que generó, ¿no? Ustedes comparan el mismo valor, 34.40 como límite inferior y 37.35 como límite superior. Ese es el t.test. Si yo no le coloco aquí, por ejemplo, yo quiero hacer un contraste de hipótesis, yo debo colocar bajo qué hipótesis nula y coloco aquí mu, igual por decir algo a 40.
y estoy probando la hipótesis de que el tiempo promedio de vuelo de ese dron es de 40. Yo tengo que contrastarlo y por eso que ustedes observan un valor de t-student y un valor de p-valor y el p-valor en la salida del software. Pero si aplico contraste de hipótesis, ¿no? Aquí hay la comparación de dos drones, el dron 10 y el dron 14, que permite hacer la comparación. Veamos en R cómo se hace la comparación. Aquí está ya la comparación, aquí está la comparación dron 10 y dron 14. Voy a que observe y voy a copiar primero el dron 10. Listo, ya tomo la información del dron 10, toma la información del dron 14, calcula la desviación ponderada. Recuerden que se asume que las varianzas son similares pero desconocidas. Por eso se calcula el SP cuadrado y se calcula el SP como tal. Aquí está ya calculando el SP. Y se programa, obviamente, el cálculo del intervalo de confianza. Esta es la programación para el intervalo de confianza. Miren que se calcula la diferencia de medias, se aplica la fórmula. Recuerden que esa diferencia de medias está tanto en el límite inferior como en el superior. Se construye el intervalo y la salida del intervalo. Miren que los dos valores dieron positivo, tal y como habíamos establecido. Eso implica que el dron 10, que es el primer promedio, -1 en ese caso, es superior en tiempo que el dron 14 entre 8.69 y 12.76 minutos. Y también les dije que el R tiene un comando que es el t.test que te permite hacer la comparación, ¿no? Veamos el comando t.test y observen que t.test generó, obviamente, los valores positivos. Aquí aparece, por ejemplo, 9.050 como valor positivo dentro de esa diferencia entre los drones. Aquí es importante resaltar que se hace una prueba de hipótesis, ¿no? Porque aquí le asigné, por ejemplo, eh, la alternativa, que el dron 10 es más grande que la alternativa. El dron 10 es menor que el dron 14, porque es que si la alternativa me dice que es más grande, significa, o mayor, significa que la nula debe decir menor. Entonces estoy diciendo lo contrario. ¿Será que el dron 10 es menor que el dron 14? ¿Qué van a decir de esa hipótesis? Yo estoy afirmando si el dron 10 es menor que el dron 14, ¿qué espero yo de la hipótesis? Yo debo rechazarla porque hemos observado que el dron 10 es mayor. Y observen que el p-valor que generó 9.94 por 10 a la menos 10 implica que debo rechazar esa hipótesis. Entonces, es claro que me está confirmando que el dron 10 es mayor, ¿no? Porque en el momento de hacer el contraste de hipótesis diciendo que era menor, me lo rechazó. Este es prueba de hipótesis en caso de R, ¿no? El programa R, prueba de hipótesis. Eh, Esta es la parte que le acabo de explicar, cómo se trabaja en la prueba de hipótesis. Pero también es importante que ustedes sepan que va a trabajar tanto intervalo de confianza como prueba de hipótesis implica, como les dije yo al comienzo, que ustedes asuman una distribución normal. Entonces ahí, obviamente, una prueba de unidad de ajuste que te permite evaluar si hay normalidad en los datos o no hay normalidad. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar el dron de aleta 10, que es el que tiene el tiempo promedio más alto, para evaluar normalidad, ¿no? Aquí se puede evaluar normalidad mediante el gráfico QQ, que te permite si los puntos están sobre una línea recta, o aproximadamente, ¿no? Sobre la línea recta implica que el supuesto de normalidad se cumple. O sea, que puedes asumir que las réplicas tomadas en el dron 10 siguen una distribución normal. Ya vimos lo que es el contraste de hipótesis de los promedios, que fue lo que comparamos y vimos hace poco en R, que me está confirmando que el dron 10 en el caso del ejemplo tiene un tiempo promedio de vuelo mayor. Recuerden que en el caso de la prueba de hipótesis que acabamos de decir, el ingeniero afirmó algo falso, ¿no?
porque él dijo, ¿será que el dron 10 es menor en tiempo de vuelo, el tiempo promedio de vuelo que el dron de aleta 14? Y afortunadamente, la muestra evidenció que tenía que rechazar esa hipótesis. Aquí se puede hacer contraste de hipótesis de la media y de la varianza. En R ya les digo cómo hacerlo. Recuerden que el contraste de hipótesis de la media y la varianza, que está para la varianza, ya lo hicimos para la media. Este es el contraste de hipótesis de la varianza. ¿Por qué les explico lo de la varianza? Porque resulta que cuando yo les dije al comienzo sobre la aleatorización de la información cuando se hace un diseño de experimento, ¿qué espero yo? Que los errores sean o la varianza del error sea igual en todos los niveles que estoy comparando. Y precisamente hay que recordar eso porque es que el diseño de experimentos toma esto como varianzas del error. Entonces, no solamente para dos poblaciones, sino para A poblaciones. Si yo tengo 4 niveles, tendría que tomar una hipótesis nula que diga varianza del error del nivel 1 es igual a la varianza del error del nivel 2, es igual a la varianza del error del nivel 3, es igual a la varianza del error del nivel 4, es igual a la varianza del error del nivel A. Entonces, yo puedo hacer una comparación de las varianzas de los errores de los A niveles que yo tenga. En este caso, recuerden que estamos hablando de 4 niveles. Y si yo no rechazo esa hipótesis, si no la rechazo, estoy diciendo que el error es el mismo. Y eso me conviene dentro del experimento, ¿no? Yo deseo que el error sea el mismo en todos los niveles que estoy comparando. En R, aquí está, por ejemplo, la parte de la prueba de normalidad que vimos hace un momentico. Por ejemplo, yo voy a tomar el dron 10 nuevamente, le hago el QQ. Recuerden que primero sale los puntos y después la línea, ¿no? Y aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk, que por defecto R tiene una prueba que se llama Shapiro-Wilk, que es una prueba de normalidad. La prueba de normalidad me dice que tiene un p-valor de 0.68, que indica que el valor de Shapiro-Wilk dio 0.95, pero lo importante es saber el valor P, ¿no? El valor P te va a permitir rechazar o no la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula es afirmar que los datos o las observaciones del dron 10 siguen o poseen una distribución normal. Si el valor P es mayor que el alfa, recuerden que el alfa es 0.05, no debes rechazar la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Conclusión, la muestra está evidenciando que sigue una distribución normal. Recuerden que si el valor P está por debajo del nivel de significancia alfa, que generalmente en diseño de experimento es 0.05, inmediatamente tenemos que rechazar la hipótesis, en este caso la hipótesis nula. Ello implicaría que los datos no siguen una distribución normal y hay inconvenientes, ¿no? Cuando no hay normalidad. Eso lo vamos a ver, hay inconvenientes en diseño de experimento, uno establece normalidad con los errores. Si no hay normalidad, se debe aplicar métodos no paramétricos. Este es el caso de las varianzas. Ahora, en el caso de las varianzas, como les dije yo hace un momento, este es el caso de la... A mirar acá, estos son los de los promedios, miren. Nuevamente les voy a hacer el contraste hipótesis con los promedios en R. El dron 8 y el dron 10. Voy a tomar el dron 8, el dron 10 y voy a aplicar el t.test para el promedio. Porque está comparando dron 8 y dron 10, la alternativa bilateral. Veamos qué nos dice. Miren, está haciendo una comparación. Miren, el p-valor, a pesar de que es mayor de 0.05, es bastante pequeño, ¿no? Está como muy ajustado, ¿no? 0.18. Aquí me está indicando que no hay diferencia estadística en los promedios, tanto del dron 8 como del dron 10. Pero miren que el p-valor está, a veces ciertos valores en una investigación le queda cierta duda, ¿no? Vamos ahora con respecto a las varianzas. Vamos a comparar la varianza del dron 8 y el dron 10. Antes comparamos los promedios. Vemos que los promedios estadísticamente lo debemos considerar similares, ¿no? Porque el valor P es mayor que 0.05. Veamos ahora las varianzas. Tomamos los mismos drones y apuntamos, miren, que se llama BARB test, o sea, es un contraste de varianzas. Y veamos qué nos sale. El valor P, 0.66. Ahora sí, es un valor P que me
te permite o nos permite indicar que las varianzas de los errores son similares, tanto para el dron 8 como el dron 10. Esta es la parte de estadística inferencial, ¿no? Miren que se hace el contraste, como teóricamente lo que uno hace cuando se hace el contraste de promedios en una prueba de hipótesis. Recuerden que hay una hipótesis nula, una alterna. Recuerden que la alterna siempre está negando la hipótesis nula. Si aquí le dicen que el promedio del tiempo de vuelo del dron 1 es igual al promedio de vuelo del tiempo de vuelo del dron 2, ustedes tienen que rechazar la hipótesis, como que se llama hipótesis alterna, ¿no? Tienen que decir lo contrario a lo que diga la hipótesis nula. Aquí me está diciendo que el tiempo promedio de vuelo del dron 1 es diferente al tiempo promedio de vuelo del dron 2. Hay que plantear el nivel de significancia que lo establece el ingeniero o el investigador, y la región de rechazo. Recuerden que estamos aplicando TD-STUDENT porque desconocemos la desviación de la población. Si el contraste de hipótesis tiene una hipótesis alterna diferente, implica bilateral de dos colas. Por lo tanto, debe haber dos regiones de rechazo, dos criterios de rechazo. T mayor que el valor crítico de cola a la derecha y T menor que el valor crítico en cola a la izquierda. Entonces, son dos valores que tú tienes que comparar si tuviese la tabla. Recuerden que afortunadamente los software le genera el valor P y uno puede decidir mediante el valor P, pero si no se tiene el valor P, debes buscar el valor crítico, que es T1 menos alfa medio con N1 más N2 menos 2 grados de libertad en los libros, ¿no? Los libros tienen la tabla de los estadísticos TD-STUDENT, los valores críticos de esos estadísticos, y eso te permite calcular el T, que es el estadístico de prueba, que es el cálculo matemático manual que tú haces basado en la información de la muestra. Y recuerden cómo se hace. Aquí está la fórmula en la parte inferior. Este es el estadístico de prueba, y ese estadístico de prueba debe ser comparado con los valores críticos, ¿no? ¿Cuándo rechazo la hipótesis nula? Cuando se cumplan estas dos condiciones. Si este estadístico de prueba que calculé es mayor que el valor crítico cola a la derecha, o si este mismo estadístico de prueba es menor que el valor crítico cola a la izquierda, si se cumple cualquiera de las dos, debo rechazar la hipótesis nula. Por eso se llama región de rechazo. Por ejemplo, si hablamos manualmente de lo que hicimos en el caso de R, miren que aquí se está comparando los dos dispositivos, un dron con respecto al otro dron. El nivel de significancia es 0.05. Recuerden que se está comparando el dron 8 con el 10, que eso fue lo que se realizó en R. El nivel de significancia, repito, 0.05. Los valores críticos para, miren las condiciones, 0.975. Recuerden que el alfa es 0.05, ¿no? Aquí se establece 1 menos alfa medio, que es 0.975. Los grados de libertad, porque son dos poblaciones, los grados de libertad es N1 más N2 menos 2. Eso da 18 aquí. 18 grados de libertad. Como se trata de una distribución TD-STUDENT que es simétrica, sé que el valor de cola a la derecha, que da 2.44, es el mismo valor cola a la izquierda, pero en signo negativo, ¿no? Ya tenemos los dos valores críticos. Ahora miremos cuánto dio el valor TD-STUDENT. El valor TD-STUDENT, este es el promedio del dron 8, este es el promedio del dron 10, este es 0. ¿Por qué 0? Porque tú estás planteando como hipótesis nula que los dos son similares. Si los dos son similares, la diferencia entre los dos es 0, ¿no? Entonces aquí está el 0. Este es el SP, recuerden la desviación ponderada, porque estás asumiendo que las varianzas son similares, pero desconocidas. Y estos son las réplicas, tamaño de la muestra, las réplicas de cada uno de los drones. Eso da menos 3.84. Entonces este menos 3.84 tú debes indicar, bueno, ¿será que es mayor que 2.44? No, no cumple, ¿cierto? O sea, no se cumple esta región de rechazo para esta cola, ¿no? Y ahora vas a comparar para la otra cola. ¿Será que menos 1.384 es menor que menos 2.44? Tampoco. Por lo tanto, región de rechazo o criterio crítico o el criterio de rechazo no se cumple. Si el criterio de rechazo no se cumple, no debe rechazar la hipótesis nula. O sea, que concluyes que los drones tienen No hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. un tiempo promedio de vuelo similar, es calcular la hipótesis nula. Pero si tú tienes el valor P, ¿cómo se calcula el valor P? Tomas el estadístico de prueba
y calculas la medida de probabilidad de que ocurra ese estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba, la medida de probabilidad, aquí como son dos colas, habría que multiplicar por 2 y es una forma, ¿no? Multiplicar por 2 esto y calcular t función acumulada de t para menos 3.84 y eso debe dar 0.183, ¿no? Que este estadístico de este valor, perdón, valor P, ese fue el resultado que nos arrojó R, 0.183. Comparas, ya este es el valor P, comparas este valor P con el alfa, que es 0.05, ¿qué te das cuenta? Que este valor P que encontraste no es menor que 0.05. Por lo tanto, tampoco hay criterio de rechazo. No debes rechazar la hipótesis nula. Recuerden que rechazas cuando este valor P es menor que 0.05. La rechazas. Miren que coincide el estadístico, comparando el estadístico de prueba con los valores críticos, coincide con lo que acabamos de hacer con el valor P. Ambos dieron el mismo análisis, ¿no? No se puede rechazar la hipótesis nula. Observen algo, que aquí se está comparando dos drones. Entonces, el diseño de experimento implica que compares los 4 drones simultáneamente, ¿no? La comparación simultánea de los 4 niveles. Ese es el diseño de experimento. Esta es la limitante de la estadística inferencial que vimos en el curso, en quinto semestre, si no estoy mal para ustedes, ¿no? Esta es la limitante. Te permitía hacer la comparación de dos poblaciones. Ahora sí, en diseño de experimentos, repito que lo que llamamos población lo vamos a llamar niveles. Ya puedes comparar dos o más niveles simultáneamente, mucho más, utilizando obviamente las mismas pruebas de hipótesis, pero otros estadísticos de prueba. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está el contraste, la forma de hacer el contraste. Ya lo hicimos en R, si no estoy mal. ¿Sí? Lo hicimos en R. Vamos a mirar. ¿Sí? Ya lo hicimos en R. Hicimos el contraste con prueba de hipótesis. Y vamos, obviamente, después de esto, ya hicimos el contraste de las varianzas. Eso lo hicimos en R también, recuerden. Miren que dio dieron los resultados que arrojan que arrojaron, que podemos decir que la varianza del error son similares en el DROM de una aleta de 8 con respecto a la de 10. Esta es la parte matemática teórica que lo habíamos hecho en R. Recuerden que aquí cuando se compara varianzas se utiliza la F de Fisher. Fisher hace la comparación de varianzas, pero es el mismo procedimiento que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Se calcula un estadístico de prueba F. El estadístico de prueba dio 0.7428 porque es una razón de varianzas muestrales. Se busca el valor crítico de F cola a la derecha y cola a la izquierda. ¿Por qué son dos colas? Porque la hipótesis alterna dice diferente. Recuerda que si la hipótesis alterna dice diferente, implica que hay dos colas. Se observa si 0.7428 cayó dentro de esta región de rechazo. Por ejemplo, decir, el F que nos resultó es mayor que 4.045 a la derecha. No, no es mayor, no cumple este criterio de rechazo. Vamos a mirar si cumple el otro. ¿Será que 0.7428 es menor que 0.2483? No cumple tampoco este criterio de rechazo. Como no cumple el criterio de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula, porque no lo cumplió, no cumplió el criterio de rechazo. Esta es una forma, ¿no? Pero alguien dice, no, a mí no me interesa esta manera de hacer o evaluar la hipótesis nula, quiero hacerlo con valor P, entonces simplemente se busca la medida de probabilidad de que se cumpla este estadístico de prueba y la medida de probabilidad de cumplir este estadístico de prueba, aquí hay un error, ¿no? Es 0.83, esta es la medida de probabilidad. ¿Y qué me está indicando? Ese valor de 0.83, perdón, 0.787, ¿qué me está indicando ese valor P de 0.787? Que el valor P de 0.787 es mayor que el nivel de significancia que se está tomando, que es 0.05, recuerden. Si el valor P es mayor de 0.05, implica que no debo rechazar la hipótesis nula. Entonces, yo puedo hacerlo con el valor P o puedo utilizar el estadístico de prueba con sus valores críticos para llegar a las mismas conclusiones. Este es en cuanto a las varianzas, pero en diseño de experimentos se amplía mucho más. O sea que yo puedo comparar en diseño de experimentos
puedo comparar las varianzas de los 4 niveles que tenemos, o sea, la varianza de 8, de 10, de 12 y 14, simultáneamente. Y obviamente genera en cuanto al concepto de que si hay homogeneidad o no de las varianzas, tal y como generamos este concepto, si había homogeneidad o no en las varianzas de los drones 8 y 10. Eso lo hicimos en R. Ya observaron que no se rechazó la hipótesis nula, que las varianzas son similares. Y ahora, para terminar, vamos a comenzar lo que es el diseño de un solo factor. Diseño unifactorial. ¿Qué observan o qué observaron dentro del contexto que yo les indiqué del repaso? Que la estadística inferencial tiene como limitante que nada más puedo comparar parejas. Dron 8 con 10, dron 8 con 12, dron 8 con 14, dron 10 con 12 y así sucesivamente. El diseño de experimentos tiene la ventaja de hacer las A comparaciones. A se refiere, A minúscula se refiere al número de niveles que voy a comparar. Las A comparaciones. Por ejemplo, aquí se tiene el esquema de los drones y que se va a comparar las aletas, se va a comparar rotores, eso lo vamos a ver más adelante. Si voy a comparar aletas, aquí hay 4 tipos de aletas, ya obviamente les voy a indicar los 4 tipos de aletas. Si voy a comparar rotores, también aparecen varios tipos de rotores. Y repito, eso más adelante lo vamos a ver. Y la idea, como les decía yo anteriormente, es hacer A comparaciones o A niveles. Por eso aparece la letra A como el número de niveles, ¿no? Si a ti te dicen en diseño de experimento, tengo A es igual a 5, es porque hay 5 niveles que debes evaluar. También es importante que ustedes sepan que cuando se calculan los errores, recuerden que yo les había comentado que hay una prueba de normalidad. Hicimos la prueba de normalidad para las observaciones, pero en diseño de experimentos se hace la prueba de normalidad para los errores. Y uno espera que los residuales, que le llaman aquí en diseño de experimentos, esos residuales sigan una distribución normal e independiente, con un promedio de 0, con una varianza sigma al cuadrado. Esta varianza, que se llama cuadrado medio del error, debe ser, y uno espera que sea lo más pequeño posible, ¿no? Esa varianza del error. Entonces, uno compara las varianzas de los errores de todos los niveles y determina mediante la prueba de hipótesis de varianzas si hay homogeneidad en la varianza, que los errores sean los mismos o los residuales sean los mismos en cada uno de los niveles a comparar. Esa es la idea a grosso modo de lo que es diseño unifactorial. Vamos a comenzar con el más sencillo, unifactorial. ¿Por qué se llama unifactorial? ¿Qué estamos haciendo aquí? Comparando niveles de... El dron es el factor, ¿no? Pero aquí, ¿por qué el dron se diferencia uno de otro? Por las aletas. Entonces, hay un solo factor que es las aletas. Entonces, como es un solo factor, que son las aletas, es unifactorial. Y profesor, ¿y cuándo no es unifactorial? Por ejemplo, que yo le digo, no compare solamente las aletas, compare también el tipo de motor que tiene el dron. Entonces ya entra otro factor y ya no sería unifactorial, sino factorial. Así yo puedo ir agregando factores dentro del experimento, ¿no? Pero el más sencillo de todos es un solo factor que aquí se está evaluando, son las aletas. Con el tamaño de las aletas evaluamos si hay diferencia estadística, pero repito, un experimento mucho más completo implica que tú debes agregar o adicionar en ese experimento todos los factores que inciden en el vuelo del dron. En este caso, repito, vamos a tomar un solo factor que es las aletas. Si tomamos un solo factor, todo diseño de experimento proviene de un modelo estadístico. El modelo estadístico está definido de esta manera. Y y J es la respuesta, la variable respuesta. En este caso son los tiempos de vuelo que ustedes vieron en la tabla, los tiempos que toma el ingeniero hasta que el dron obviamente descienda. Entonces, ese tiempo de vuelo, eso lo está tomando, esa es la variable respuesta. Este es un modelo, recuerden, un modelo de regresión, ¿no? Este es mu, el tiempo promedio de vuelo de todos los drones, que sería el beta sub 0 que ustedes vieron en regresión lineal simple. Este es el efecto
el efecto de cada uno de los tratamientos. ¿A qué se refiere el efecto tau sub i? ¿A qué se refiere el efecto de los tratamientos? Es la variable independiente, o sea, aquí establece lo que en regresión ustedes vieron como X, la variable independiente. Estos son los tamaños de las aletas. Recuerden que esa variable independiente tenía un coeficiente. Entonces, esto tau sub i está representando el coeficiente beta 1 X en regresión, ¿no? Entonces, eso se llama efecto. Tau sub i se conoce como efecto. Ya tenemos variable de respuesta que hay J. Mu, que es el promedio global, ¿no? Tau sub i, que es el efecto debido a las diferencias de los tipos de aletas. Por eso es la variable independiente. Y E sub epsilon y J, que es el error o residual. Este es el que debo evaluar si sigue una distribución normal con promedio cero y varianza sigma al cuadrado. Ojalá se cumpla la normalidad, porque si no se cumple la normalidad en el error, recuerden que el modelo es poco efectivo, ¿no? Es uno de los importantes pruebas de idoneidad que tenemos en una regresión. Entonces ya sabemos que A es el número de tratamientos, como yo les había comentado. El número de réplicas le vamos a llamar n minúscula. Este tipo de diseño que vamos a establecer hoy es el diseño de efecto fijo, porque hay diseño de efecto aleatorio. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre efecto fijo y efecto aleatorio? Resulta que aquí seleccionamos los niveles. El momento que el ingeniero selecciona qué niveles va a comparar es efecto fijo, porque está seleccionando los niveles. Efecto aleatorio cuando debe en forma aleatoria seleccionar los niveles. Me explico. Imagínense el hipotético caso que a ustedes le llegan, si estamos hablando del mismo contexto del dron, que le llegan a ustedes 40 fabricantes de drones. Y ustedes dicen, bueno, ¿será que voy a comparar los 40 drones o los 40 fabricantes? No, voy a tomar una muestra aleatoria. Y en el momento de tomar una muestra aleatoria, estás seleccionando una muestra que obviamente nace de una población X, que en este caso una población de 40 drones, y el momento de hacer la selección muestral, ya estás aleatorizando la forma de tomar los niveles. Entonces, no lo fijaste. Estás tomando una muestra de una metodología estadística que era una metodología de una selección aleatoria. Entonces, ya es efecto aleatorio, que es diferente al efecto fijo. El efecto fijo implica que tú selecciones los niveles. Y efecto aleatorio es que lo tomes de una muestra, de una población determinada. Esos son dos diferentes tipos de modelos de efectos que vamos a encontrar en diseño de experimento. Obviamente nos vamos a encaminar hacia el primero, hacia el efecto fijo. Obviamente, yo les había comentado que vamos a trabajar con las aletas de los drones. Entonces, aquí les muestro en forma gráfica el tamaño de las aletas, ¿no? Obviamente, aquí están los diferentes tamaños, pero no significa que el dron tenga 4 tipos de aletas en un solo equipo, ¿no? Simplemente le estoy indicando que habrá 4 tipos de aletas. Un dron va a trabajar con una aleta de 8 centímetros en cada una de sus partes. Otro dron va a trabajar con una aleta de 10 centímetros y así sucesivamente, ¿no? No es como muestra la figura que las aletas van a ser distintas en cada uno de las guías del dron, ¿no? De las 4 guías que tiene el dron. Aquí están las aletas que yo le estoy indicando. Si hago una selección aleatoria de muchas aletas de los 40 fabricantes, ya se trata de efecto aleatorio, ¿no? O muestra aleatoria, tal y como yo les había comentado hace un momento. Esta es la base de datos. Esta base de datos es la base de datos que ustedes tienen en la primera tabla que observamos. Aquí el 1 significa el nivel 1, que sería el dron 8, nivel 2, el dron 10, hasta el nivel A. Recuerden que el A es el dron de tamaño de aleta 14 para nuestro caso, pero para que sepan cómo es algebraicamente, cómo se representa el número de niveles en diseño de experimento, cómo se representa la variable respuesta, Y y J. Aquí en cada nivel o tratamiento hay que calcular el total
Miren que y punto es el total del nivel 1, y2 puntos es el total del nivel 2, y a punto es el total del nivel A. Y y punto punto es el total general, ¿no? Hay un y punto punto, que es el total general. O sea, la suma de todas las observaciones o la suma de todos los totales, cualquiera de las dos situaciones. Tú puedes también calcular un promedio, ¿no? Aquí, si yo tomo el y punto, que es el total del nivel 1, yo le saco un promedio y me dará y punto trazo. Así hago lo mismo con el 2, el nivel 2. El nivel total es y2 punto, el promedio será y2 punto trazo. ¿Y cómo se calcula el y2 punto trazo? Fácil, si yo tengo el total de cada nivel, simplemente tomo el total y lo divido entre el número de réplicas que tenga el nivel. Un promedio aritmético que ustedes ya conocen. Aquí está lo que acabo de indicar matemáticamente, cómo se calcula el promedio, cómo se calcula el promedio general. Miren que aquí está el total general, que punto punto, como les decía, y n mayúscula representa el número total de observaciones, ¿no? Si el número de réplicas que tenemos en cada nivel es el mismo, ¿sí? Si yo tengo 10 réplicas en cada nivel, 10 en cada nivel, se llama un diseño balanceado, porque tengo el mismo número de réplicas en cada uno de los niveles. Si por cualquier motivo, interferencia en el experimento o costos en el experimento, no pueda poseer o tener el mismo número de réplicas en cada nivel, implica que es un diseño desbalanceado. Entonces, vamos a partir del diseño balanceado, pero el diseño balanceado es el mismo, ¿no? Uno puede trabajar con diseño balanceado o desbalanceado, no hay ningún tipo de inconveniente cuando es desbalanceado. Aquí está la prueba de hipótesis, el contraste de hipótesis. Yo les había informado hace un momento cómo se representa el contraste de hipótesis. Miren que ya no son los dos niveles que se tenía inicialmente, ya son A niveles, o sea, que se puede generalizar. Este sería la hipótesis Nura. ¿Será que los tiempos promedio de vuelo de todos los drones son similares? Miren que ya estamos hablando de todos los drones. ¿O será la alternativa? Recuerden que debe negar la nula. ¿Y cómo se niega la nula? Mediante la alternativa. ¿Será que hay un dron diferente a otro dron? Nada más con que un dron sea diferente al otro, ya estoy negando la nula. Recuerden que la nula indica que los tiempos promedios son similares. Con uno de los drones que tenga un tiempo promedio diferente a cualquier otro, ya se niega o se rechaza la hipótesis nula. Esta es la forma de hallar el promedio general, el beta sub cero que yo le dije en el modelo. ¿Sí? Se toman todos los promedios de cada uno de los niveles, se divide entre el número de niveles y se obtiene el promedio total. Matemáticamente, lo que acabo de indicar es el efecto fijo, ¿no? El efecto fijo debe cumplir con este criterio. La suma de los efectos debe dar cero. Ya les indico por qué la suma de los efectos debe dar cero, porque el efecto es una diferencia, ¿no? El efecto es una diferencia del promedio del nivel con respecto al promedio general, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ese efecto se puede plantear la hipótesis nula mediante los efectos. Igual que se planteó con respecto a los promedios, se puede también trabajar con respecto a los efectos, ¿no? Recuerda que le acabo de decir que el efecto es una diferencia entre el promedio de nivel menos el promedio general. Si no existe efecto, o sea, si el efecto es cero en todos los niveles, desde el 1 hasta el A, implica que son similares los niveles, ¿no? Esa es la idea. Pero si hay un nivel que tiene un efecto diferente de cero, con uno solo, que tenga diferente de cero, implica que se debe rechazar la hipótesis nula. Eso es en cuanto a los efectos, pero es la misma contraste de hipótesis en cuanto al promedio, ¿no? Simplemente se puede hacer mediante el promedio o se puede hacer mediante el efecto. Aquí empiezan los cálculos matemáticos de el diseño experimento. Aquí empieza, por ejemplo, cómo se calcula la suma de cuadrados totales. Recuerda que yo les dije que el diseño de experimentos, uno evalúa la varianza del error en cada uno de los niveles, uno evalúa el contraste hipótesis de los promedios, pero básicamente lo que el diseño de experimento realiza es comparar diferencias o distancias que se conocen como suma de cuadrados. Es más, la varianza que vimos
En la primera parte de la presentación es una suma de cuadrados. Si ustedes toman esta parte, solo esta parte que estoy señalando, y lo divide entre n-1, genera la varianza. Entonces, la varianza realmente es una razón entre una suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Los grados de libertad es n-1. Y la suma de cuadrados es lo que está en la parte superior. Entonces, cuando se tiene un diseño de experimento, hay una variabilidad general que se llama suma de cuadrados totales. Esa variabilidad general se calcula de esta manera. Se toma cada observación, se le resta el promedio general, recuerde global, se eleva al cuadrado para generar un error, ¿no? Y eso implica, recuerden, sobre los grados de libertad, implica una varianza. Pero esto se conoce como suma de cuadrados. Esta es la global, la suma de cuadrados general o la variabilidad total que algunos llaman. Esa variabilidad total se descompone matemáticamente. Aquí les muestro la descomposición para que ustedes lo que estén interesados en observar de dónde sale la parte conceptual o teórica del diseño de experimento, es simplemente desglosar cómo se puede dividir esta suma de cuadrados totales, ¿no? Y aquí, matemáticamente, aquí se está haciendo. ¿Para qué? Para llegar a esta situación que estoy señalando. Que la variabilidad total, que es el desglose que yo dije inicialmente, que se llama suma de cuadrados totales, se debe a dos variabilidades. Una variabilidad que se debe a los niveles de los tratamientos y una variabilidad que se debe a los errores. Yo espero que la variabilidad que se debe a los errores sea lo más pequeña posible. Si esa variabilidad que estoy señalando es lo más pequeña posible, implica que la mayor parte de la variabilidad total iría a la variabilidad debido a la diferencia de los tratamientos. ¿Y qué conlleva eso? A que hay diferencia, obviamente, si esta parte de la suma de cuadrados, este elemento, este término de la suma de cuadrados, que es la que representa la variabilidad debido a los tratamientos, es grande, ello implica que hay diferencia estadística entre los niveles, que eso es lo que yo espero como ingeniero, como investigador, que exista una diferencia. Si yo hago un experimento, es para encontrar diferencia, ¿no? Porque si no encuentro diferencia, obviamente ya tengo que pensar en otras condiciones para poder hacer otra vez otro experimento que me genere diferencia. Porque en las diferencias que está el mejoramiento, ¿no? Si yo no encuentro diferencia, no puedo aplicar ningún tipo de acción de mejoramiento. Entonces, esta partición de la variabilidad me va a permitir evaluar qué tanta diferencia hay entre los tratamientos. Aquí está la suma de cuadrados del error. ¿Cuál es el error? Esta que ustedes ven aquí. Es el segundo término. Es la suma de cuadrados del error. Se coloca como suma de cuadrados del error. Es S, suma de cuadrados. Aquí está lo que yo les había comentado un momento, ¿no? Hace un momento, que la varianza que ustedes conocen es realmente una suma de cuadrados en la parte del numerador sobre los grados de libertad que es en la parte del denominador, ¿no? Eso es una varianza. Por eso le estoy recalcando aquí para que ustedes observen que si divido esto entre n-1 es una varianza. Entonces, si esto es dividido entre n-1, me está diciendo que sume las varianzas de cada uno de los niveles. Eso es lo que me está indicando aquí cuando se calcula la suma de cuadrados del error. Esta es la demostración que conlleva a lo que yo les acabo de indicar. Suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad. La varianza del error. Y esta es la varianza de los tratamientos, ¿no? El otro término, el primer término después de la igualdad, es la suma de cuadrados del tratamiento, que yo espero que sea lo más grande, ¿no? Para poder determinar que hay diferencia entre los tratamientos. En resumen, existen dos formas para hacer el análisis de varianza. Obviamente para hacer la estimación de esa varianza del error, que es lo más interesante. En el análisis de varianza, para poder estimar esa varianza del error, hay dos formas. Hay una variabilidad inherente dentro de los tratamientos, eso es claro. Yo espero que esa variabilidad sea lo más grande posible para encontrar diferencias. Y hay una variabilidad entre los tratamientos. Y dentro y entre, ¿no? Entre implica diferencia, que es lo que acabo de decir, perdón. Entre es que encuentre diferencia. Y dentro es con respecto al error. Yo espero que la varianza inherente dentro de los tratamientos sea lo más pequeña posible para modificar lo que dije hace un momento. Y
la variabilidad entre los tratamientos sea lo más grande posible, o sea, para encontrar diferencia entre ellos. Aquí está cómo se calcula el valor esperado o la esperanza matemática de la varianza. Aquí está la demostración para que le interese evaluar el valor esperado del cuadrado medio o la varianza del error. Recuerden que la suma de cuadrados sobre los grados de libertad genera una varianza, ¿no? Esa es matemáticamente cómo se demuestra el valor esperado de la varianza. Aquí, al final, miren que el valor esperado genera sigma al cuadrado. Esto se llama insesgamiento, recuerden. Si da un valor, que el parámetro de la población implica que ese es un estimador insesgado, pero la del tratamiento no es insesgado, es sesgado, porque además de la varianza del error tiene otro término que está aquí. Eso se llama sesgamiento, ¿no? Este es una estimación sesgada. La del error es insesgada, la del tratamiento es sesgada. Obviamente porque está generando otro efecto, ¿no? No solamente el error, sino el efecto de la diferencia entre los tratamientos, por eso es sesgada. Este es el estadístico de prueba. Esto es una prueba de hipótesis, ¿no? Es una razón. Obviamente, es como si estamos hablando de varianzas, la varianza del tratamiento, que es la suma de cuadrados sobre A-1 sobre la varianza del error. Eso genera un estadístico de prueba que vamos a llamar F. Ahora lo vamos a simplificar. Todo lo que he dicho lo vamos a simplificar en unas fórmulas. Aquí está la tabla de análisis de varianza, la que te va a permitir determinar si hay diferencia entre los tratamientos. Observen, aquí va a dar el p-valor, aquí va a dar el valor F que acabo de explicar, que es una razón de la varianza del tratamiento sobre la varianza del error. Eso da un estadístico de prueba. Este estadístico de prueba se compara con un valor crítico, o si no lo quieres comparar con el valor crítico, miras el valor P. Si el valor P es menor que alfa, ¿qué indica? Que hay diferencia entre los tratamientos. Esa es la idea. Si el valor P es menor que el alfa, hay diferencia entre los tratamientos. Pero ¿de dónde sale ese valor P? Sale del estadístico de prueba de F. ¿Y dónde sale el estadístico de prueba de F? Sale de la razón de la varianza del tratamiento sobre la varianza del error. Miren la tabla, ¿no? Si yo tomo la varianza del tratamiento, que es la que estoy señalando, y lo divido entre la varianza del error, me genera LF de Fisher. ¿Y de dónde sale la varianza del tratamiento? Sale de dividir la suma de cuadrados del tratamiento sobre los grados de libertad del tratamiento. Lo mismo pasa con la suma de cuadrados del error. El cuadrado medio del error sale de la suma de cuadrados del error, que aquí está la fórmula, sobre los grados de libertad del error. Entonces, en conclusión, hay que calcular cómo se calcula la suma de cuadrados del error, cómo se calcula la suma de cuadrados totales y cómo se calcula la suma de cuadrados del tratamiento. Eso es lo que hay que saber para poder estructurar esta tabla y te permite hallar el p-valor. Miremos las fórmulas. Estas son las fórmulas. Miren la fórmula de cómo se calcula la suma de cuadrados totales. Miren qué dice la fórmula. Tome cada observación. Miren, simplemente imagínense lo que tenían en la tabla de datos de los drones. Habían 4 drones y cada dron tenía 10 réplicas. O sea, hay 40 datos, 40 observaciones, 40 respuestas. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Tome cada respuesta, elévala al cuadrado y después sume. O sea, que tengo que tomar cada respuesta, elevarla primero al cuadrado y después sumarlas. Y una vez realizado esa suma, le vas a restar el total general, o sea, tomo los 40 datos y sumo primero. Miren que lo primero, para diferenciar los términos, aquí, ¿qué tienes que hacer? Tomar cada observación, elevar al cuadrado y después sumar. Pero aquí, ¿qué tienes que hacer? Primero sumar y después elevar al cuadrado. Entonces, este sería el global, el total global al cuadrado sobre el número total de observaciones. Esto genera la suma de cuadrados totales. Esta suma de cuadrados totales es positiva, ¿no? Recuerden que viene de una suma de cuadrados, que es una diferencia de una observación con respecto al promedio elevado al cuadrado. Eso debe dar siempre positivo. ¿Cómo se calcula la suma de cuadrados del tratamiento? Miren qué hay que hacer. 1 sobre n. N es el número de réplicas. En el caso de los drones, 10. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay y punto. ¿Qué es y punto? El total de cada nivel. O sea que si yo tomo el dron 8 y le sumo las 10 datos, ese es el total del dron 8 y lo tengo que elevar al cuadrado. Ese total lo tengo que elevar al cuadrado. Después le debo sumar al siguiente dron, que es el dron 10, le sumo las 10 datos, el total de ese dron, lo elevo al cuadrado y sigo así sucesivamente. Y resto lo que tenía en los mismos términos que restamos cuando se calcularon la suma de cuadrados totales. Una vez obtenida la suma de cuadrados total y la del tratamiento, la del error es por diferencia.
del total menos la del tratamiento. Y ya se tiene la suma de cuadrado del error. Entonces, si el diseño es desbalanceado, alguien dice, profesor, y si falta una observación, miren qué hay que hacer. Se modifica la del tratamiento. Recuerden que este es para balanceado. Si yo saco 1 sobre n de la sumatoria es porque el número de réplicas en todos los niveles son iguales, ¿no? Pero si yo no lo saco de la sumatoria es porque estoy trabajando con un diseño desbalanceado. O sea, el número de observaciones puede cambiar en cada uno de los niveles o tratamientos que se están evaluando. Este es un ejemplo de los drones. Recuerden que se está hablando de los drones. Aquí está el dron 8. Nada más vamos a tomar, obviamente, los datos, ¿no? Aquí en la columna que está en la parte derecha de cada uno de los datos de los drones es la aleatorización que yo les dije anteriormente. Por ejemplo, el primer dato que se tomó fue 23.0 con el dron 8, pero el segundo dato que se tomó no está aquí, sino acá. El segundo dato que se tomó fue el primer dato del dron de aleta 12 centímetros, que fue 28.9. Y así ustedes pueden buscar. El tercero es este, y así sucesivamente. El cuarto debe aparecer en alguna parte, ¿no? De la secuencia, pero se puede dar cuenta que esto es una, miren que el cuarto es este, ¿no? 31.8 del dron 12. El quinto puede estar en otras, el quinto aquí está, el dron 8 de aleta 10, 24.12. Y así sucesivamente. Esa fue la aleatorización que se hizo para que la varianza del error sea la misma en todos los niveles de tratamientos. Obviamente, ya lo que viene son las preguntas problemas, si hay diferencia estadística entre los drones en cuanto a la longitud de las aletas, construir si hay normalidad en los datos, en los residuales. Recuerden que aquí se evalúa eso, los residuales, y si hay diferencia entre cuáles son las diferencias entre esos drones, ¿no? Una vez encontrada diferencia en la tabla NOVA. Veamos matemáticamente lo que está haciendo. Miren, cada una de las observaciones se eleva al cuadrado, las 40 menos, este es el total global, o sea, si yo sumo todas las observaciones, eso da 1175.40, lo elevo al cuadrado, y n mayúscula, que es el número de réplicas totales, que son 40. Eso genera la suma de cuadrados totales. Ahora la del tratamiento. Como es un diseño balanceado, todos los niveles tienen 10 réplicas, por lo tanto lo saco, 1 sobre 10. Este total que ustedes ven aquí, 243.20, es el total del primer nivel. Se eleva al cuadrado, más, vuelve y tomas el total del segundo nivel, lo eleva al cuadrado, más el total del tercer nivel, lo eleva al cuadrado, hasta llegar el total del cuarto nivel, del cuarto dron, 251.50, lo eleva al cuadrado, y le resta el mismo término que teníamos con la suma de cuadrados totales, ¿no? El global, el total global elevado al cuadrado sobre el número total de observaciones. Eso da la suma de cuadrado del tratamiento de 936.425, y miren que la del total es 1072.03. Se hace la diferencia entre la total y la del tratamiento para generar el error. Esta es la suma de cuadrados del error. Ya tienes toda la suma de cuadrados para hallar la tabla de análisis de varianza, que aquí está simplificada. La tabla de análisis de varianza, ¿qué te está diciendo? Esta es la suma de cuadrados totales del tratamiento, perdón, que es la longitud de las aletas. Esta es la suma de cuadrados del error, y esta es la global, la total, ¿no? Viene lo que es grado de libertad. Los grados de libertad, ¿cómo se determinan? El de los tratamientos es A minúscula menos 1. La tabla, si ustedes observan en la tabla teórica, aparece A minúscula menos 1. A es el número de niveles. ¿Cuántos niveles tenemos? 4. Menos 1, 3. Después viene N mayúscula, los grados de libertad del error. N mayúscula menos A. N mayúscula es 40 y A es 4. 40 menos 4, eso da 36. Y los grados de libertad totales N mayúscula menos 1. O sea, 40 menos 1, 39. Este 312.42, que es la varianza del tratamiento, ¿de dónde sale? Tomas la suma de cuadrado del tratamiento y lo divides entre los grados de libertad, que es 3. O sea, tomas 936.425 y lo divides entre 3 y te da 312.142. Lo mismo haces con la varianza del error. Esta varianza del error es la más importante dentro del diseño de experimento. Recuerden eso. ¿Cómo se obtiene esta varianza del error? Se toma la suma de cuadrado del error, 135.600, y se divide entre 36. Eso da 3.78.
Cuando ya tengas la varianza del tratamiento y la varianza del error, simplemente haces una división de la varianza del tratamiento sobre la varianza del error para generar el valor f de Fisher. Eso da 82, 87. Es un valor bastante grande que me está indicando que hay diferencia entre los tiempos de vuelo de los drones. Pero para ser consistente, vamos a hallar el p-valor. Miren que el p-valor dio 0. Eso significa que está por debajo de 0.05. Y si está por debajo de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula aquí es que son similares los tiempos de vuelo. Y si estoy rechazando la hipótesis nula, estoy diciendo que no son similares los tiempos de vuelo. Aquí se calcula el valor R cuadrado, que es el coeficiente de terminación, que es una razón entre la suma de cuadrados del modelo sobre la suma de cuadrados totales. ¿Cuál es la del modelo? La del modelo es la del tratamiento, ¿no? 936.42, porque esto genera, si yo encuentro diferencia estadística entre las aletas, si yo encuentro, es porque ahí se estructura un modelo de regresión. Entonces, yo debo tomar la variabilidad, la suma de cuadrados de las aletas, y lo divido entre la suma de cuadrados totales para mirar qué tanto está interpretando el modelo. Por ejemplo, ustedes observan la del modelo 4000, bueno, este no es consistente porque es 1072, no, este es para otro ejercicio, ahora lo vemos porque la total es 1072, debería ser 936.42 entre 1072.03. Esa es la diferencia o la razón que se debe evaluar. Aquí sí se hizo, aquí sí vamos a verificar con R cuadrado ajustado, porque aquí están los datos. Cuando uno calcula el R cuadrado ajustado, que es muy parecido al R cuadrado, pero es mucho más conservador, el R cuadrado ajustado, ¿qué tiene? Tiene la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error, que es 36, y la suma de cuadrados totales sobre los grados de libertad totales, que es 39. Entonces uno toma 1 menos esa razón que acabo de indicar, eso da 0.8629. Más conservador, ¿qué significa? Que siempre el R cuadrado ajustado da un valor menor que el R cuadrado propiamente dicho. Entonces uno generalmente trabaja con los dos R cuadrados. El R cuadrado inicial, que posiblemente dio 87, lo que sí hay que cambiar es los valores que aparecen aquí, y el R cuadrado ajustado, que dio un poquito menor que 0.86. Parece ser que es un modelo muy bueno, ¿no? Después del 80% uno considera que el modelo es muy bueno. Aquí repetimos lo del Bob plot. Obviamente me está indicando que el tiempo de vuelo del dron de aleta 10 es el diferenciable. Y obviamente aquí me está generando en R cómo se hace para hacer la tabla de análisis de varianza. Eso es lo que vamos a explicar al final. Cómo se hace en R. Miren, diseño unifactorial. Aquí están los drones. Aquí están todos los drones. Aquí voy a abrir esta parte para que ustedes observen que cuando se hace para todos los drones, se toma aquí, mire, drones, y se colocan todas las observaciones, ¿no? Todas las observaciones, todas las 40. Aquí se dice, después se coloca que como factor, ¿no? Las alas de los drones, y se dice que aparece en forma ordenada el dron 8, el dron 10, el dron 12, el dron 14. El R sabe, porque ustedes dicen que cada 10 datos es uno de los niveles. O sea que el R sabe que los primeros 10 datos corresponden al dron 8, los siguientes 10 datos corresponden al dron 10 y así sucesivamente. El box plot, aquí se establece cómo se calcula o cómo se determina el box plot. Miren, aquí le puse, usted le pueden colocar cualquier color, ¿no? Aquí le puse color blanco para que se observe mejor el box plot. Y obviamente le estoy indicando a la variable y, que es el tiempo de vuelo. Aquí hace la ANOVA, este AOV, que ustedes ven aquí, este comando AOV indica la aplicación del análisis de varianza. Obviamente a los drones cuyas respuestas o cuyos tratamientos son las alas, ¿no? Aquí cuando le das summary significa que dé el resultado de esa tabla de análisis de varianza, y aquí en la parte inferior le coloco el valor de F de Fisher para que ustedes pueden hacer la comparación con la tabla. Aquí simplemente es la tabla lo que aparece aquí. Entonces vamos a desarrollarlo para que ustedes sepan cómo hacerlo en R. Voy a ampliarlo acá.
para que lo vean mejor. Voy a comenzar aquí. Voy a eliminar la gráfica que se tiene aquí para la parte descriptiva. Vamos a la parte unifactorial. Miren, voy a decirle a R que tome los drones. Están todos los datos de los drones, ahí están. Los drones, obviamente no ha tomado todo porque tengo que darle a aceptar a todo porque todavía no haya. Ahora sí tomó todos. Obviamente porque había varias filas con los datos. Ya le voy a decir que asigne los tratamientos. Dron 8, dron 10, dron 12. Aquí está asignado los tratamientos. Aquí está el box plot. Miren, salió el box plot. Ahí está la comparación. Uno visualmente uno observa, no, el dron 10 tiene mayor tiempo promedio de vuelo. El más bajo es el dron 8, pero el que tiene menor variabilidad es el dron 14, ¿cierto? El que le sigue al dron 10 es el dron 12. Entonces ya tiene una parte descriptiva ya analizada de lo que está pasando. Ya estamos por box plot. Vamos a hacer la tabla de análisis de varianza. Entonces aquí empezamos a realizar la tabla de análisis de varianza. Aquí están los promedios de cada uno de los drones. Aquí se calculó, ¿no? En esta parte se calculó el promedio de cada uno de los drones y ahora vamos a calcular la tabla de análisis de varianza. Ya aquí es el comando para calcular la tabla de análisis de varianza y vamos a decir que dé el resultado en sumario. Miren, ya dio el resultado. Esta es la tabla de análisis de varianza. Miren que el p-valor es muy pequeño. La F de Fisher dio 82.87, tal y como hicimos en la parte manual, que indica que hay diferencia estadística entre los drones. O sea, ustedes ya pueden concluir, hombre, el experimento, cuando se realizó la tabla de análisis de varianza, el diseño unifactorial, generó, obtuvimos que la muestra está evidenciando que hay diferencia estadística en los tiempos promedio de vuelo. Ese es el fundamento, ¿no? Si alguien quiere comparar el valor F de la tabla con el que se llama estadístico de prueba, con el valor crítico encontrado en los libros, simplemente seguimos y buscamos este comando QF y genera, mire, el valor crítico, 2.86, mire cuánto nos dio el estadístico de prueba, 82, 87, o sea, muy superior al valor crítico, por lo tanto sí se tiene que rechazar la hipótesis nula. Recuerda que la hipótesis nula es que los tiempos promedio de vuelo son similares. El H sub 0 dice que los tiempos promedios son similares. Como la estamos rechazando, implica que hay diferencia en los tiempos promedio de vuelo. No sabemos cuáles son las diferencias, ¿no? Pero por lo menos sabemos que existen diferencias. Eso lo podemos saber más adelante, ¿no? Aquí podemos hacer intervalos de confianza para cada una de las medias. Como ya sabemos que hay diferencias, vamos a intervalos de confianza de la media. Para, por ejemplo, para el dron 10, eso ya se hizo en el repaso. Eso se puede hacer, miren. Aquí está la media. Aquí está el límite inferior y el límite superior de la media. Es un programa, pero usted recuerda que ustedes lo pueden hacer mediante la prueba t.text y pueden hallar el intervalo fácilmente. Y como la idea es determinar qué drones difieren estadísticamente, miren que el Botplot nos dio una idea qué drones, por ejemplo, el dron 8, obviamente con respecto al dron 10, la diferencia es abismal, ¿no? Se hace una comparación de parejas, que eso lo vamos a ver posteriormente en el diseño experimento, que hay varias pruebas, prueba de Tukey, prueba de LCD, prueba de Duret, prueba de Duncan, que te permite evaluar la diferencia entre los drones. Pero repito, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Preguntas, por favor, acerca de esta temática de diseño de experimentos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no supe explicar bien acerca de esta temática, por favor? ¿Sí? ¿Quedó Pues hasta claro? ahora no. Bueno, para terminar, para que ustedes, si alguien tiene el software Stack Graphic, yo les indico cómo hacerlo, ¿no? Obviamente, como cualquier software, como yo les dije, como cualquier software comercial que es muy llamativo. Entonces, aquí le estoy aplicando la prueba a
el primer ejercicio de Montgomery. De todos modos, yo les voy a enviar las primeras partes de los ejercicios, ¿no? De Montgomery. Por ejemplo, este es el primer ejercicio de Montgomery. Se los voy a ampliar. El 3.1, si no estoy mal. Un momentico. No, este no es. Ya les digo cuál es. Voy a buscarlo acá para que ustedes tengan conocimiento del primer ejercicio del Montgomery. Este es. Vamos a buscarlo aquí en el curso que tengo acá. Se me ha perdido, pero vamos a buscarlo. Problema, unidad número 1. Aquí está. Dice así. Se estudia la resistencia a la tensión del cemento Portland. Puede usarse económicamente 4 diferentes técnicas de mezclado y se han colectado los siguientes datos. Los niveles son los que están en parte horizontal, ¿no? No como aparecía o como yo les coloqué en los drones, que eran verticales los niveles. Tú puedes encontrar tablas en forma horizontal. Estos son los niveles. Técnica de mezclado son los niveles. Técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4. Y tienen 4 réplicas. 4 réplicas. Y las respuestas son resistencia a la tensión. Recuerden que estamos hablando de un cemento, ¿no? Ustedes, imagínense que ustedes están trabajando en una empresa cementera y le dicen, ingeniero, por favor, determine si hay diferencia estadística en estos 4 tipos de mezclado que tenemos. Obviamente tú tomas una variable que consideres necesaria, que es la resistencia a la tensión para ese ingeniero, ¿no? Yo evalúo esa diferencia de técnica de mezclado tomando como variable de respuesta la resistencia a la tensión. No necesariamente puede ser la resistencia a la tensión, puede ser otra variable, ¿no? Uno puede encontrar muchas variables para determinar diferencia entre niveles de tratamiento. Entonces, ya sabemos que aquí hay 4 niveles, o sea, la minúscula son 4 niveles, y el número de réplicas N es 4 también, ¿no? Porque hay 4 observaciones por cada uno de los niveles. Ese es el diseño de experimento que vamos o estamos evaluando. ¿Cómo se hace? Aquí ya yo lo tengo evaluado, ¿no? ¿Cómo se hace? Pero les voy a dar, obviamente, para que quede presente en el. Uno lo que hace es ir a donde, en la barra de herramientas donde dice controlar, perdón, donde dice mejorar, y uno dice crear diseño de experimento. Y dice diseño nuevo. Uno le da aquí diseño nuevo. Bueno, me va a reemplazar todo. Yo no quiero que me lo reemplace. Entonces, lo que voy a hacer es grabar todo y hacerlo nuevo, ¿no? Para que ustedes simplemente la manera de cómo se diseña inicialmente. Voy a cerrar esta parte, ¿no? Cerrar el Start Folio de esta parte para que no me diga que va a reemplazar todo. Bueno, entonces yo le decía mejorar, crear diseño nuevo. En diseño nuevo sale esta ventana y ustedes van a decir, recuerden que es un diseño unifactorial. Entonces uno dice unifactorial para que él tome por defecto un solo factor. Él por defecto aquí tiene 3. Entonces cuando tú tomas un solo factor, inmediatamente cancela o bloquea donde dice 3 y dice cuántas variables de respuesta. Entonces, como comenzamos con una sola variable de respuesta, que es, por ejemplo, el tiempo, en el caso de los drones, o la resistencia a la tensión, en el caso del diseño que estamos mirando. Entonces, le vas a dar a aceptar y le dice, bueno, ¿qué es el factor? Bueno, el factor son las técnicas de mezclado, ¿no? Entonces tú colocas aquí técnica de mezclado. ¿Cuántos niveles tiene la técnica de mezclado? 4, porque estoy comparando 4 técnicas de mezclado. Y aquí le puedes tú colocar las unidades. O sea, las unidades se refiere a la variable de respuesta. ¿Cuáles son las unidades de la técnica? Cuando esto es un nivel cuantitativo, por ejemplo, si fuese temperatura, tú dieras
tú dijeras aquí, bueno, temperatura en centígrados o en Kelvin, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a colocar porque es una variable o es un factor cualitativo, ¿no? Técnica de mezclado. Entonces, vamos a darle a aceptar. Eh, Me voy a regresar porque también es interesante que ustedes también sepan esto, ¿no? Ustedes pueden, ¿cuántas técnicas de mezclado tenemos? 4. Ustedes pueden en etiqueta colocar las 4 técnicas. Miren que aparece 1, 2, 3 y 4, porque ya le dijeron aquí que eran 4 niveles. En etiqueta ustedes pueden decir técnica de mezclado 1, técnica de mezclado 2, técnica de mezclado 3 y técnica de mezclado 4, ¿no? Para que no aparezca el 1, 2, 3, 4. Pero eso lo pueden hacer. Ya yo lo hice con el ejercicio, pero simplemente le estoy mostrando cómo se hace metodológicamente en esta gráfica, ¿no? Entonces vamos a seguir. Vamos a aceptar. Aquí aparece la variable respuesta, que es la resistencia. Yo coloco la variable respuesta resistencia. Ya tenemos todo. Variable respuesta, que es la resistencia, y vamos a darle a aceptar. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer cuántas réplicas va a tener el diseño. Él por defecto tiene una réplica. O sea que si yo lo coloco 4 niveles, cada nivel por defecto va a tener una réplica. La pregunta, ¿cuántas réplicas son en total? Son 4. Entonces, si por defecto aparece una sola réplica, ¿cuánto hace falta a cada uno de los tratamientos? 3, porque por defecto aparece una. Entonces, aquí aparece 2, pero recuerden que por defecto él tiene una sola réplica por nivel. Entonces, le voy a decir al diseño que faltan 3 más. ¿Sí? El momento de colocar 3 más, si se dan cuenta cuántas corridas realmente son. Aquí dice corridas 16, que son las correctas. Grado de libertad 12, ya le aparece los grados de libertad del error 12, porque es 16 menos 4, que son los niveles de tratamiento. Estos son los grados de libertad del error. Entonces vamos a darle a aceptar. Y no tanto esto, aquí es el resumen de lo que acaban de hacer, pero ustedes tienen que ir al libro de datos y les sale los tratamientos en forma aleatoria. Y ustedes lo único que tienen que colocar la información que encontraron en el problema. Miren, aquí por ejemplo me dice, tome el dato de la técnica 2. Entonces yo voy a la técnica 2 y coloco 3200. Aquí coloco 3200. Y así sucesivamente. Tome el dato de la técnica 4. Aquí técnica 4 es 2. El primer dato es 2600. 2600 también. Tome ahora otra vez 2. Ya coloqué 3200. Otra vez 2 significa que sería 3300, que es el segundo valor de 2. Y así sucesivamente. Ustedes van a hacer esto. Bueno, como ya yo lo hice, entonces me voy a ir, obviamente, a lo que estaba grabado. O sea, lo que expliqué ahora mismo es esto. Miren que yo, en vez de 1, le coloqué el nombre, ¿no? Y coloqué los datos. Cuando ustedes tengan ya esto, ustedes van a ir nuevamente a controlar y le van a decir, perdón, a mejorar. Yo con controlar, porque recuerden que yo doy control estadístico, ¿no? Ya estoy con lo del controlar. Y voy a ir a mejorar y le voy a decir a mejorar que haga el análisis del diseño. Ya, miren que no voy a crear el diseño nuevo, ya lo hice, ya hice el diseño y coloqué la respuesta. Ahora lo que voy a es analizar el diseño. Cuando yo le dé clic a analizar el diseño, él me va a decir, mire, la variable de respuesta es resistencia a la tensión. Y yo le voy a decir, hombre, sí, esa es la variable de respuesta, y le voy a dar a aceptar. En el momento de darle a aceptar, él me genera toda la información experimental. Mire, le voy a dar a aceptar, él trabaja y me genera todo. Miren la tabla de análisis de varianza. Eh, Obviamente, dependiendo de la versión de StatGraphic, hay un StatGraphic que te pide todo y te genera todo inmediatamente. Yo tengo que decirle aquí, hombre, muéstreme todo. Ahí está todo. Y todas las gráficas. Están todas las gráficas. Hasta el box plot, ¿eh? Box plot de las técnicas de mezclado. Yo le puedo dar, yo les recomiendo, ¿no? Que trabajen en forma vertical, que me parece como mucho más, le doy opción de ventana, vertical, le doy a aceptar, mira.
las técnicas de mezclado. ¿Cuál es el mejor cemento? El que tenga la mayor resistencia, ¿no? Parece ser que la técnica 2, ¿no? Pero se acerca mucho la técnica 3 y la técnica 1. En cuanto a la variabilidad, muy parecidas. La técnica 4, que es la que no me sirve porque tiene poca resistencia, posiblemente tenga la menor variabilidad, pero tiene poca resistencia. La tabla de análisis de varianza me está indicando obviamente que si hay diferencia estadística entre los diferentes niveles de tratamientos. Entonces, si vamos a buscar entre mayor resistencia, parece ser que la técnica 2 tiene la mayor resistencia y por lo tanto es la que se pretende utilizar, ¿no? Aquí se presenta la idoneidad del modelo, eso lo vamos a ver la próxima clase, pero es simplemente para que sepan que es la salida del stack graphic, pero lo demás lo vamos a mirar o lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Y en R también pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo aquí en R este primer ejercicio. Miren que aquí aparece la técnica, hice exactamente lo que hice con los drones, ¿no? Coloqué todos los datos, asigné técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4, y hice la tabla de análisis de varianza. Vamos a mirar. Aquí está. Ya captó o compiló los datos, le está asignando la variable respuesta. Estos son los... Miren que la técnica 2 aquí aparece. El box plot. Estamos en box plot, ¿no? Seguimos. Vamos a mirar los promedios. Están los promedios de cada una de las técnicas. Miren que la técnica 2 tiene el mayor promedio de resistencia, 3156. Vamos ahora a la tabla de análisis de varianza. Ahí está la tabla de análisis de varianza. Miren el resultado 12.73. No sé si alguien memorizó el resultado de la 12.73, exactamente, del stack graphic. Aquí el valor P es .0005. Miren que el valor P .0005 significa que es menor que 0.05, por lo tanto se tiene que rechazar la hipótesis nula. Y rechazar la nula implica que hay diferencia estadística entre las técnicas de mezclado, tal y como establece el stack graphic o establece R. Entonces aquí están ya los resultados de R, ¿no? Lo demás, chicos, los desarrollamos en la siguiente clase, el próximo martes, que es la valoración de la idoneidad del modelo, que vamos a hacer la prueba de normalidad, la prueba de unidad, hacemos las técnicas de comparación de parejas múltiples, o sea, si ya la tabla de análisis de varianza dice que hay diferencia estadística entre los niveles de tratamiento, queremos saber, mediante herramientas de diseño experimental, cuáles tratamientos difieren de otros, ¿no? Porque puede que una técnica sea muy similar a la otra, pero una es muy diferente a las otras tres técnicas. Eso es lo que vamos a establecer la próxima clase. Recuerden que cuando se rechaza la hipótesis nula, no está diciendo que las tres técnicas sean diferentes. Dice que por lo menos una es diferente a las demás. Entonces nosotros vamos a mirar cómo se comporta esas diferencias mediante comparación múltiple de parejas. Y repito, vamos también a desarrollar lo que es la idoneidad del modelo, que son las pruebas estadísticas de normalidad en los residuales, la prueba de homogeneidad de varianza, si la varianza del error son las mismas, si hay multicolonialidad de los errores, que es una prueba también esencial en diseño de experimentos. Y obviamente con estas temáticas que vamos a desarrollar podemos ya evaluar el primer taller que ya aparece en el CITBIC y les permita a ustedes, obviamente, recordar todo lo que se desarrolló en la clase. Si hay alguna pregunta, por favor, algo que no supe explicar bien, me indican que yo con mucho gusto hago las respectivas aclaraciones si es del caso. Entonces, por favor. Profe, en cuanto al ¿Preguntas? software, ¿considera usted mejor el R o utilizar StarGraphics? No, el Stack Graphic, tú observas que te da muchas cosas.
sino que cualquiera de las dos que ustedes trabajen es factible, ¿no? Cualquiera de los dos software Y, que trabajen. Pero si y tú, si tú, en términos pragmáticos, no, en términos, si a mí me dicen, una empresa va a utilizar el software Stack Graphic y compra el software, y digo, bueno, me gusta porque visualmente, si yo voy a ser un ingeniero que voy a dar un informe, visualmente el software Stack Graphic tiene obviamente una mejor presentación. Pero si alguien me dice, voy a hacer una investigación, que no solamente voy a aplicar diseño experimento, sino otras herramientas, y necesito un software eh, muy robusto, R. No lo pienso dos veces. R, porque no es un software comercial. Porque los software libres tienen una ventaja, que muchos autores están aportando día a día metodologías o herramientas diferentes para un determinado fenómeno. Y tú tienes ya actualizado el R. Tú vas a R y tienes todos los paquetes que tú quieras. Entonces, si hay un autor que inventó o creó un paquete que te fundamenta o que te sirve a ti, obviamente lo vas a encontrar en R, no lo vas a encontrar en el Stack Graphic. Esa es la limitación del Stack Graphic por ser un software comercial. ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, con respecto a subir las clases, o sea, ¿en qué plataforma se pueden subir las clases grabadas como tal? No, ya yo estoy grabando, yo lo que estoy haciendo y lo voy a hacer, y lo estoy haciendo con control de calidad, una vez grabada, la subo al Zigbee y también va a aparecer en YouTube. Entonces tienes las dos opciones para buscar la clase. Ah, listo, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces chicos, voy a pasar lista, por favor. Aura Lucía Frías. Si no tiene audio, por favor me coloca un Sí, ya mensaje. escribió en el chat, profe. Escribió Ok. presente en el chat. Por favor, alguien que me esté pendiente del chat, que yo aquí estoy pendiente de la lista. Xavier Mauricio. Presente. Jesús Fernando Fernández. Presente en el chat, profe. Cela, primero, Rosicela Fonseca. Presente. Gracias. Cindy del Carmen. Presente. Gracias, Cindy. Santiago David. Profesor. Presente. José. ¿Listo? José Ángel, ¿no? Presente. José Ángel. Gabriel David. Presente en el chat, profe. ¿Listo? Lady Andrea Valencia. Presente, profe. Iván Darío Fontalvo. Presente, profesor. ¿Dónde está en el chat? Ok. Presente, Janet, profesor. Iván. perdón, Janeis está en el chat. Janeis está en el chat, para decir presente, Janeis. David Ignacio Orozco. David Ignacio Orozco, por favor. Somos 17. Eibar Andrés. Profe, disculpe, presente. David, yo soy Eibar, Oh, presente. David acaba de salir, o sea, se desconectó. Seguramente, no sé, por internet oh, o algo así. ok, no, listo, porque la verdad que hay 18 conmigo y deben estar todos, ¿no? Eibar Andrés, me Sí, sí. dijeron. Yo, Sisto presente. Manuel. Sisto Manuel. Presente, profe.
¿Listo? Jesús David Fontalvo. ¿Se fue Jesús David? En el chat. Bueno, Jesús no contestó, pero debería estar, porque hay 17 personas. ¿Y Marta Lucía? En el chat, profe, presente. Listo, perfecto. Entonces, chicos, nos vemos el día martes. Ya se tiene el desarrollo del taller, pero obviamente el taller se va a realizar cuando terminemos las temáticas ese día. Agradezco su presencia, muchas gracias, cuídense mucho. Ok, profe, igual, Bueno, profe. cuídese también. Bueno, que estén muy bien.